Bueno, vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando en la situación mundial. Hay una nueva geopolítica, dicen muchos. Analistas van planteando que está cambiando el mundo, que el orden de relaciones va cambiando. La geopolítica, es decir, la política a nivel planetario, la correlación de fuerzas, la imposición o no de determinados poderes centrales en el mundo, es un común denominador de la historia. Tema geopolítico, Imperio Romano, Imperio Persa, la predominancia de la civilización griega luego de que derrotan al Imperio Persa, y a partir de esas derrotas, precisamente con la derrota al ejército de Jerjes, digamos que se consolida un proceso civilizatorio occidental, etcétera, etcétera, la guerra de los 30 años en Europa, el Tratado de Westfalia para evitar esas guerras entre naciones que se iban configurando como unidades estatales. Allá a finales del siglo XV, siglo XVI, se va a dar entonces un tratado que va a organizar el mundo, digamos, desde el derecho internacional, desde el derecho diplomático, reconociéndose como unidades políticas y unidades jurisdiccionales, es decir, con soberanía jurídica en cuanto a un orden de derecho que establece las reglas de conducta de modo soberano en cada uno de esos países, que a su vez reúnen la condición de ser una nación. Naciones cuando hay una comunidad lingüística, hay un origen en común, hay héroes en común, hay una historia en común, una territorialidad en común y también componentes étnicos. Si bien hoy por hoy tenemos que hablar de un mundo ya multinacional, y muchas sociedades, y especialmente desde el hemisferio occidental, que ha planteado un modelo abierto, un modelo de libertades, un modelo de universalidad de los derechos del ciudadano, un modelo en el cual somos todos tratados por igual respecto a las leyes de nuestros estados como repúblicas democráticas constituidos como estados de derecho, dio lugar incluso a los matrimonios y a las uniones carnales interraciales, a su vez a la migración, y ahí entonces también hay poblaciones interraciales, mezcla de etnias, de costumbres, de tradiciones, en los países básicamente occidentales. No es lo mismo en los países orientales, menos en los países islámicos. Pero sí, por ejemplo, en un país oriental que se occidentalizó, que adquirió también el modelo occidental, tecnológico, de Estado imparcial, neutro, separado de la religión, con una población occidentalizada, que incluso convive con Occidente a raíz de todo un proceso histórico, me refiero al Estado de Israel. Y así también países asiáticos, del sudeste asiático, que se occidentalizaron como un fenómeno resultante de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Japón, me refiero a Corea del Sur, me refiero a Taiwán, inclusive Hong Kong, las Filipinas y otros países que se van occidentalizando también en ese sudeste asiático, como también lo va haciendo paulatinamente la India, en cuanto a su conformación como Estado, como un Estado también democrático. En ese orden, hay un cambio que lo plantea la administración de Donald Trump, dado que se hablaba de una especie de nuevo paradigma de la multipolaridad de centros de poder, planteando eliminar, digamos, un ecosistema geopolítico de los Estados Unidos como el poder central que rige todas las políticas del mundo. Si bien no es así. La historia no muestra con claridad que Estados Unidos tenga un poder, digamos, homogéneo y que a través del siglo XX, por ejemplo, lo que va del siglo XXI, Estados Unidos haya realmente tenido un poder preponderante y de modo extensivo y homogéneo en el curso del tiempo, no solo en el espacio. Eso también es geopolítica. La geopolítica hay que analizarla en un proceso histórico y en un proceso espacial. En la coyuntura, por ejemplo, actual, y desde un proceso histórico que nos da las razones o los antecedentes de por qué estamos como estamos, en qué situación estamos hoy, en dónde estamos. Por eso planteamos este programa desde Libertas. Este programa que tiene esa pregunta es el nombre de una propuesta periodística que nos plantea hurgar, investigar, ir viendo a modo de un detective periodístico, de un investigador, con ese GPS
ir mapeando el territorio político, institucional, civilizatorio en definitiva, el status quo del poder, un status quo del poder que está cimentado sobre la base de un establishment, es decir, de un estado de las cosas que hace a un contexto cultural, pero de cultura política, de cultura de Estado. Eso no es ni bueno ni malo, hay una cultura determinada que ha sido cimentada por un proceso gradual en nuestros países que ha tomado prácticamente desde hace unos 70 años, fueron tomando gradualmente nuestros centros educativos. Y me refiero a Europa, Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos, como países occidentales que fueron mutando desde los principios del Estado de Derecho como repúblicas democráticas, con el principio de igualdad ante la ley, es decir, el principio de la isonomía jurídica, el principio de la separación de poderes con el control de esos poderes entre sí, la estructura de un Estado republicano, la universalidad de la ley, es decir, que a todos nos trata por igual en nuestros derechos y obligaciones. Un modelo de sociedad democrática representativa que plantea la libertad individual como el epicentro de nuestros estados, como la razón de ser. El Estado está porque debe cobijar lo que reconoce, las libertades individuales. Esas libertades individuales se convierten para el derecho en derechos y en garantías de esos derechos. Ese modelo ha sido combatido, fuertemente combatido. Junto a esos derechos hay uno que es clave y el enclave de esta lucha de sistemas, la propiedad privada, el derecho inviolable, el derecho universal, el derecho homogéneo, intransigible, inalienable, como un derecho subjetivo de primera generación que es de los derechos individuales hoy considerados derechos humanos de primera generación, como los derechos que fundamentan la razón de ser de nuestros estados de derecho. El derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Derechos que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Declaratoria de Filadelfia de 1776, Declaración Universal de los Estados Unidos, primer democracia del mundo, la primera democracia. También están consagrados en la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Constitución francesa, la Declaratoria de 1789. Se reconocen esos derechos universales precisamente en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y esos mismos derechos están consagrados en nuestras constituciones latinoamericanas que nos configuran como estados de derecho, como estados republicanos, con modelos democráticos, reconociendo que la razón de ser de todos nuestros estados, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos los países que integran nuestro país, nuestro continente, son repúblicas democráticas, pero en la letra escrita de nuestros derechos. No así en el devenir histórico, no así en el accionar histórico en el cual ha predominado a partir de la década del 60 para acá las izquierdas marxistas leninistas, desde que Cuba se alineó a la Unión Soviética en ese contexto de Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética cae, entonces Cuba resuelve desde Fidel Castro junto a Ignacio Lula da Silva, líder emergente y fuerte del Partido de los Trabajadores, que es un partido marxista trotskista en Brasil, crear el Foro de San Pablo, es decir, reivindicar, reciclar, catalizar esa internacional comunista desde nuestro continente, desde América Latina y el Caribe, junto al actual canciller de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubequín, miembro integrante del Partido Comunista de Uruguay. Y así fundan en 1990 el Foro de San Pablo, para crear esa internacional comunista que reivindica, que recicla el fracasado modelo de la Unión Soviética, que es un modelo de socialismo totalitario, de partido único, vertical, como es el modelo de Cuba, que se aplicó luego en Venezuela. Ese modelo además ampara a un conjunto de actividades ilegales, conjunto de actividades criminales, porque es un modelo de impunidad, dado que el Estado asume un perfil ideológico y totalitario en el sentido de que se trata de un partido único con su burocracia, es decir, con sus militantes integrados a esa ideología para usufructuar las riquezas de nuestros estados, para usufructuar los recursos naturales, la infraestructura de nuestros estados, las grandes empresas,
a través del mentado relato falso de la nacionalización de la banca, de la nacionalización de las grandes empresas y los grandes emprendimientos, traducido la estatización. Convertir al Estado en el gran empresario de todas las actividades económicas más importantes y dejar bajo el yugo de esa actividad estatal, de un Estado que va a ser tu empleador, que va a ser tu controlador en la vida, precisamente un modelo de socialización de todas las actividades de la sociedad a través de la imposición de ese modelo único que no admite discusión, que no admite la propiedad privada, que no admite tu libre emprendimiento, que no admite la libertad de expresión, que no admite la libertad de partidos, que no admite la libertad electoral, que no admite la libertad. Eso, contra eso está luchando Donald Trump. Claro que a su manera, con sus diletancias, con sus sueños por momentos adolescentes, pero creo que ese es el motor. Ese motor a Donald Trump le funciona y a Estados Unidos le está funcionando. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos negativos son los delirios adolescentes que Donald Trump por momento desprende en una etapa de mayor madurez incluso, pero que es rápidamente moderado por sus asesores, por los técnicos, por los, digamos, profesionales en materia de geopolítica, de estrategias militares, de estrategias de relación en cuanto a esa pulsión y a esa, digamos, guerra que se va dando en distintos niveles con otras potencias del mundo, con China, con Rusia y con sus países aliados. Esa pulseada constante sobre la base de un cambio radical en el mundo a partir de las ojivas nucleares, como nos explicó Walt Whitman Rostow. Si yo te paso revista de esto, te vas a dar cuenta que la situación mundial es compleja, está en un campo de tensión. ¿Por qué Trump quiere Groenlandia? Dice una nota de CNN. ¿Por qué es tan importante? Tema que en su momento trataremos. Groenlandia. Las encuestas en Portugal, que tiene elecciones, bueno, van a la par prácticamente. La izquierda radical de Portugal con la derecha, a la que ellos llaman ultraderecha. En definitiva, es un candidato que plantea el modelo del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, el control de los poderes con separación de poderes, la protección a las inversiones, la protección y la seguridad jurídica de la propiedad privada, establecer a Portugal como un país de apertura a las inversiones, a los negocios y al libre emprendimiento de las personas. Eso está en pugna porque nuevas generaciones fueron cooptadas, conquistadas por las ideas del socialismo que asumió la izquierda europea, que tiene una profusa y profunda tradición también de marxismo cultural desde sus escuelas del marxismo teórico, como la escuela de Frankfurt, como la escuela inglesa de la nueva izquierda, por ejemplo. Y en Estados Unidos es el Partido Demócrata que absorbió todas esas ideas del neomarxismo y del globalismo woke. Hoy Europa está convertida en una cápsula de globalismo woke y ha convertido a su vez junto a sus socios estrategas que no aceptan el woke dentro de sus países, pero que sí lo financian hacia el exterior e intervienen fuertemente en países como Venezuela, por ejemplo, como en Colombia, como en varios países de América Latina, como lo hacían en Argentina, y me refiero a Rusia y a China, y como así intervienen en Europa, al igual que los países islámicos y los magnates árabes con la cadena Al Jazeera y otras cadenas, como por ejemplo la BBC de Londres, que ha sido comprada por magnates árabes. Europa está muy conquistada, muy cooptada nuevamente por el islamismo, por las ideas del multinacionalismo y la multiculturalidad como una avanzada de los estados que lo único que está haciendo es fraccionar las sociedades, dividirlas. El marxismo lo que propone es precisamente sociedades muy divididas, muy fraccionadas y llevarse la tajada más grande de esa división respecto al capital electoral. Tener un capital electoral cada vez más grande, o por lo menos muy importante, que les permita siempre la vigencia de esa chatarrería semántica que no es otra cosa que la prédica trasnochada, anquilosada de un exitoso fracaso, como diría el eminente filósofo español, filósofo y economista español Antonio Escotado. Última hora sobre Trump y su plan para quedarse con Groenlandia. Con sus amenazas sobre Groenlandia, Trump coloca a Estados Unidos en la supremacía mundial. Hay un informe
que plantea lo que se propone toda esta agenda política de Donald Trump. Por otro lado, encuentro que el Partido Comunista del Uruguay se solidariza con los caídos, con los militares venezolanos y cubanos caídos en esa intervención militar que hizo Estados Unidos para arrestar a los criminales contra la ley soberana de los Estados Unidos, para los criminales que cometen delitos contra la gente de los Estados Unidos, contra los ciudadanos, contra las leyes federales de los Estados Unidos en territorio de los Estados Unidos y que han violado todas las leyes, todas las garantías jurídicas y todos los derechos humanos de los propios venezolanos, que es un régimen sin legitimidad, que no reconoció las elecciones, no reconoció al verdadero ganador, González Urrutia, y se quedaron con el poder, perdiendo toda legitimidad. Dicho esto, más o menos, para que te des cuenta del campo de tensión que hay, China que acaba de cruzar la misma línea roja que cruza Rusia y de modo rutinario en Europa, bueno, también está planteando permanentemente ese campo de tensión, esa pulseada a Estados Unidos. Por primera vez un dron militar invadió el espacio aéreo de Taiwán. Taiwán buscará adquirir más de 200.000 drones, más de 200.000 drones a través de un presupuesto especial de defensa. Como diría el periodista Traversó, así está el mundo, amigos. Y dentro de este mundo, yo quiero ahora desprender este análisis respecto a lo que ha sucedido en Venezuela hasta ahora, lo que yo interpreto que está sucediendo, los resultados o consecuencias que traen aparejados estos movimientos que desarrolló la administración de Donald Trump y la repercusión geopolítica a su vez, porque Venezuela no es solo Venezuela. Esto es una clara señal a Rusia y a China de que no se metan más en los asuntos de los países latinoamericanos, porque eso va a ser un territorio de supremacía de los Estados Unidos en cuanto al cobijo, protección y relación comercial para fortalecer el mundo libre de un hemisferio occidental que ha sido muy descuidado. John Bolton, el ex asesor de la presidencia de Donald Trump en materia de seguridad, afirma que el presidente de los Estados Unidos no va a bajar el ritmo de aceleración de cambios, pero sí será ubicado en la realidad desde la interna de su gobierno y desde las necesidades reales del contexto geopolítico actual, con un ajuste de las estrategias que las plantee como las más inteligentes, las más viables en materia política hacia la interna electoral de su país y hacia el contexto geopolítico de alianza necesaria de Estados Unidos con el resto de los países de la OTAN. Sostenido entonces en una unidad estratégica frente a potencias militares que son discordantes para con Occidente y amenazantes para con nuestro hemisferio occidental. Esto dice el ex asesor de defensa John Bolton. Confirma lo que sostengo hace tiempo y se lo comento a amigos, a distintas amistades, queridas amigas con las que comparto estos análisis a través de chats por WhatsApp. Bueno, sostiene prácticamente lo mismo, como si hubiera hablado conmigo, respecto a su intervención militar directa. La intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela contra los integrantes de ese régimen corrupto, narcoterrorista de Venezuela, para John Bolton se quedó corta. Considero que ese régimen se irá fortaleciendo, dice, y acomodará el cuerpo a la aceptación de capitales extranjeros en la inversión petrolera y en su cadena económica vinculante. Es decir, por ahora Estados Unidos se ha focalizado en la recuperación de la industria del petróleo, de los derivados y toda la cadena económica que sobreviene necesariamente a raíz de la producción petrolera. Todo el petróleo confiscado Estados Unidos ya lo está vendiendo, lo está exportando. ¿Se agotará en eso? ¿Tendrá razón John Bolton? Bueno, en parte sí. En la Constitución de los Estados Unidos le da la razón a Donald Trump, también sostiene John Bolton. Coincidente con mi opinión, desde el punto de vista constitucional, a Trump le asiste razón de intervenir a ese régimen y deportar sus integrantes a la justicia penal de los Estados Unidos, porque es el comandante general en jefe de las Fuerzas Armadas y es el jefe de Estado. Es el primer magistrado de los Estados Unidos al servicio de la justicia de ese país, con la cual debe colaborar ante las amenazas criminales extranjeras y transnacionales contra los Estados Unidos. Pero se quedó corto, dice John Bolton, lo cual me hace coincidir con él. A Trump no le interesan los asuntos domésticos
de estos países, sino la correlación de fuerzas que Estados Unidos va planteando, digamos que en un metalenguaje o en un subtexto a Rusia y a China, así como el mejoramiento de la situación económica de los Estados Unidos, que no está bien. Está pasando por una crisis económica después de pandemia, después de la pésima administración de Joe Biden y de sucesivas políticas asistencialistas de un perfil también wokista, neomarxista, que ha acumulado, digamos, una cultura política y una legislación política que ha deteriorado y mucho, digamos que la economía de los Estados Unidos desde el Partido Demócrata. Los norteamericanos considero yo que están como nosotros. Trump es el menos malo, el menor mal posible en relación al desastre del Partido Demócrata con gente como Kamala Harris o cualquier otro candidato que surja desde ese partido, como por ejemplo el actual alcalde de Nueva York, que es el terror marxista-leninista, inclusive también devoto de Ho Chi Minh, por ejemplo, y de Mao. En este contexto del mundo y nuestra civilización estamos ante disyuntivas de lo muy malo y lo menos. Esa es la ecuación. Su pretensión de ser un líder global vitalicio, esto referente a Donald Trump, es una fantasía política de este personaje, lo cual en sí es malo y es bueno a la vez, porque es el motor de la voluntad política de Donald Trump. Es el motor de su acelerada acción política. La visión de Donald Trump tiene un motor de acción que ajustar. Y ahí tiene a sus mecánicos, a los ingenieros, es decir, los asesores militares expertos en geoestrategia, expertos en geopolítica, los políticos expertos en este tema, que están todo el tiempo trabajando con Donald Trump, que lo van asesorando, lo van ubicando en la realidad y le dicen, hasta acá podemos llegar. Esto ya puede provocar distorsiones mayores que se nos van de las manos. Los profesionales en cada uno de estos campos de acción política y geopolítica lo dejan actuar en lo macro de ese escenario de ideas que están bien orientadas respecto al plan de que Estados Unidos sea otra vez el sheriff del mundo, el que protege a los países libres, el que permita un contexto de estabilidades institucionales, de estabilidad económica rumbo a un proceso de crecimiento y consolidación de nuestros países como modelos también soberanos de desarrollos económicos, desarrollos patrimoniales, financieros, tecnológicos, en una gran cadena de colaboración económica porque para eso se ha construido el proyecto occidental de los estados soberanos como estados nacionales de derecho. Es evidente que no va a poder sostener a esa marina en los mares del Caribe y del Pacífico, a ese enorme destacamento militar, porque es de manual que un ejército no se puede sostener tanto tiempo y menos en el mar, porque las naves empeoran su condición, porque las naves se van, digamos, deteriorando y también la tripulación, el aspecto humano es fundamental. Sus buques de guerra y tan grande acorazado como el USS Gerald Ford, bueno, ya están teniendo problemas de mantenimiento. Cuando esas naves vuelven a los astilleros, vuelven mucho peor de el punto de partida, de cuando salieron de esos muelles. Por lo tanto, tienen que volver y ser reparados. Eso pasa siempre con todos los barcos, sean de guerra o sean mercantes. Mucho gasto de guerra, por otra parte, con profundas consecuencias económicas, humanas y políticas, repercutiendo hacia la masa electoral y la interna de su gobierno. ¿Qué pasará con Venezuela? Venezuela. Para mí, de un futuro incierto en lo político en términos del futuro inmediato para la recuperación de su democracia. Ahora, el caso Venezuela queda en manos de la CIA y su coordinación operativa con las otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Después de ver todo este panorama, resumo, a Trump le es necesario lograr el tránsito de ese país hacia la democracia antes que termine su gobierno. Pero incluso le es conveniente que avance mucho ese tránsito hacia la democracia en el momento de las elecciones intermedias. Porque si no logra eso, el voto latino se le caería estrepitosamente al Partido Republicano. Ya en las elecciones intermedias que se avecinan, tiene que avanzar mucho más el proceso hacia la democracia. Y por cierto, que también
en las finales elecciones a nivel nacional tendrá que haber consolidado el proceso ya de recuperación de la democracia en Venezuela, con todas las implicancias que eso tiene y las consecuencias geopolíticas que va a tener en nuestra región y en relación directa con Estados Unidos y particularmente en relación directa con la enorme comunidad de latinos que son ciudadanos norteamericanos que dan su voto. El caso Venezuela queda entonces en manos de las agencias de inteligencia y por lo tanto va a correr un ritmo, un proceso que va a tener un ritmo que va a ser el de las agencias de investigación y por otro lado el de la justicia penal. Ya no va a tener tan marcadamente el ritmo de la gestión política de esta administración de Donald Trump, a no ser que surjan inconvenientes mayores. Donald Trump ya está enfocado ahora en Groenlandia. Sofocó por un lado la crisis de Medio Oriente, trató de sofocar la crisis entre Corea del Norte y Corea del Sur. Lo mismo el tema con Taiwán, también el tema vinculado a Siria. Por otra parte, dejó en manos de la OTAN, de los países europeos, perdón, de la OTAN, el caso de Ucrania, invadida por Rusia, pero a su vez está arriba de ese tema. Y ahora va para el tema Groenlandia, después de haber resuelto una primera etapa de esta transición hacia la democracia en Venezuela. Todo esto entonces ahora corre por esa vía. ¿Qué pasará con Alex Saab, un personaje importantísimo colombiano de origen libanés que ha sido el testaferro, el ingeniero económico y financiero del lavado de activos del régimen chavista, desde que estaba Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro? Es quien conoce la procedencia de ese dinero mal habido, del dinero del narcotráfico, del dinero de los asesinatos, del dinero del robo al Estado y del dinero del delito perpetrado en territorio de los Estados Unidos como en otros países. Es el lavador profesional del dinero del régimen. Fue indultado por Joe Biden a cambio de presos políticos que tenía el régimen de Maduro. Sin embargo, ya Alex Saab ha violado cláusulas de ese indulto, pero más allá de eso, sigue cometiendo los mismos delitos por los cuales puede volver a ser imputado. Es decir, sigue lavando dinero, sigue traficando dinero procedente de esta organización narcocriminal, está integrado a estas organizaciones para delinquir, tiene contactos con distintas organizaciones de narcotraficantes y comete delitos contra Estados Unidos. Por lo tanto, podría ser nuevamente imputado porque ese indulto se le dio específicamente para aquella imputación. Puede abrirse otra imputación porque este personaje sigue cometiendo esos delitos, continúa con esa actividad ilícita. El desgaste de las fuerzas marítimas y aéreas de los Estados Unidos, ya te lo comenté, respecto a Groenlandia, es el nuevo foco que tiene Donald Trump. Y bueno, se plantea un equilibrio del nuevo orden mundial entre Estados Unidos y Rusia. Este juego político de equilibrios nos habla a las claras de un país bajo el sistema democrático de elecciones libres, con gobiernos sometidos a esa necesidad del capital electoral, sometidos a hacer las cosas bien respecto a ese mercado de electores, es decir, a ese mercado electoral. Van a estar sometidos al sufragio. Por ende, tal realidad política en ese país desmiente de modo concluyente o conclusivo cualquier acusación que hacen las izquierdas radicales de América Latina, made in Foro de San Pablo, cuando hablan de la intervención imperialista, de que rompieron el equilibrio del orden internacional, que agredieron el derecho internacional, que agredieron la autodeterminación de los pueblos, bla, bla, bla. Pura palabrería, sin sentido, deshumanizante, políticamente coyuntural, oportunista. El equilibrio de fuerzas de Estados Unidos se da hacia una interna electoral, tiene que darse hacia esa interna bajo una prensa que vive del alto rendimiento económico, del marketing, de las noticias fuertes, sensacionalistas, a través de lobbies que son grandes corporaciones empresariales de medios de comunicación con los partidos políticos, de los medios de comunicación con empresarios, y a su vez en relación a centros de poder muy fuertes y estables. Dado que Estados Unidos tiene que hacer todo ese juego de equilibrios, el presidente Donald Trump,
como en cada administración de gobierno, desde lo geopolítico, lo internacional, tiene que hacer un juego de equilibrios, no solo en lo geopolítico y global planetario, sino hacia la interna de su país, hacia la interna de su partido político y hacia la interna del cuerpo electoral de los Estados Unidos. Por lo tanto, nada tiene que ver Estados Unidos con los poderes sí totalitarios, expansionistas, de regímenes estables, políticamente muy estables, como el chino y el ruso. Me refiero a regímenes políticos, no a la vida social, económica de su gente que está expoliada, está oprimida por estos regímenes totalitarios. El ruso, autocrático, una mafia FSB, una corporación que está en el poder del Estado ruso. En China, el Partido Comunista Chino, una organización todopoderosa, unilateral, totalitaria, que gobierna los destinos de 1.424 millones de chinos. ¿Por qué los centros de poder chino y ruso son fuertes y estables? Esta es la pregunta. Porque se trata de regímenes militaristas, fundamentalmente militaristas, con una economía orientada hacia la militarización del régimen, hacia una carrera permanente de cambios tecnológicos, de desarrollo tecnológico, inversión en tecnología militar, en espionaje militar, en robo militar y en el desarrollo de una industria militar y también, por supuesto, de un gran cuerpo de fuerzas armadas para hacerle precisamente la guerra a Occidente. Se trata de regímenes militaristas, expansionistas, sin democracias, bajo un régimen totalitario de partido único, China, y bajo un régimen autocrático y corporativo de inteligencia militar, FSB, Rusia. Contra esos poderes está haciendo un equilibrio de malabarista la administración de Donald Trump. Es como un gran equilibrista, como aquel Buster Keaton. Es como un equilibrista que está jugando a ser un gran acróbata a toda velocidad y a grandes alturas y podría caer sin red. O puede tener una inmensa red de contención y hacer todas las acrobacias a la mayor velocidad posible con la destreza profesional de un gran acróbata y equilibrista que logre entonces seducir al mundo y a su vez demostrarle que el acróbata, el equilibrista, el que logra los equilibrios a alta velocidad y con un montón de piruetas, es la administración de Donald Trump. La pregunta está en el aire. La pregunta está en el devenir de los sucesos políticos que esta historia contemporánea está escribiendo día a día. Vamos a seguir con este tema.